Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 de la Universidad Gerardo Barco, con el tema de la reforma educativa de 1995. En este caso entrevistamos al licenciado Manuel Díaz a que nos hablara un poco sobre este tema. Los integrantes de mi grupo son Cristian Antonio Jiménez, Virginia Guadalupe Amaya, Giovanni Ernesto Pérez, José Miguel García, Carla García, Milton Orlando Vázquez. Espero este video les sirva de mucho. Gracias. Pues vamos a entrevistar al licenciado Manuel Díaz con respecto al tema de la reforma educativa del año 1995. Sí, la cosa no sé. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las transformaciones que observó en materia de observación durante la reforma educativa del 95? Bueno, gracias por la oportunidad. Esta reforma se llamó Reforma Educativa en Marcha. ¿Por qué se llamó Reforma Educativa en Marcha? Porque según los personeros del gobierno en ese tiempo, que era el gobierno de Arena, era una reforma que iba aprendiendo en el camino. De hecho, en 1995 hablamos de la administración reciente del presidente Francisco Flores. Esta reforma ya venía con un poquito de experiencia de tiempos del señor Alfredo Cristiani. ¿Qué podemos decir de bueno la reforma educativa en marcha? En primer lugar, esta reforma apostó bastante a la infraestructura. Cuando digo a la infraestructura me refiero a que las zonas rurales dedicaron más oportunidad a la zona rural porque era la que había estado muy descuidada en épocas de conflicto, las escuelas habían sido cerradas. En esto de la infraestructura ellos tenían un eje muy grande que se llamaba cobertura. Esto implicaba creación de escuelas. De hecho, en caseríos donde no había escuela y la escuela más próxima estaba muy lejana, ellos crearon una escuela. Es decir, nombraban un docente, este iba a aperturar una escuelita y aquellas donde habían 3 maestros, ellos fueron creando a llegar hasta 6 maestros. Por ejemplo, una escuela hasta 3er grado, ellos la ampliaban hasta 6º y una de 6º la ampliaban hasta 9º. Otro aspecto que quisiera comentar en esto es que estos proyectos eran como el FIDL. El FIDL era el que daba el dinero. Yo recuerdo que en ese tiempo era recién nombrado, me habían nombrado en el 94. Yo era director del centro escolar Campus San Matías en Ciudad Pardo. Nosotros fuimos beneficiados por un proyecto. El FIDL daba el dinero y los alcaldes eran los que administraban la ejecución. De hecho, recordaba yo que tuve un problemita con el señor alcalde de Ciudad Pardo desde ese entonces porque él quería meter muchas irregularidades. Por ejemplo, no quería poner alambre de púa viejo y facturarlo como nuevo. Y bueno, en coordinación con los arquitectos e ingenieros del FIDL, y nos organizamos los directores, que éramos como 16 directores en la zona de Ciudad Barrio, para no permitir que el alcalde hiciera mucha corrupción sobre los proyectos con los personeros del FIDL. Entonces, pero casi toda la zona rural de Ciudad Barrio fue favorecida con proyectos de infraestructura. Además de eso, nosotros estábamos siendo favorecidos con el programa de colección cipotes, que implicaba que nos daban libros para las 4 materias básicas, y eso fue a nivel de país. Eso no fue solo zona rural, sino que yo creo que hasta ustedes tuvieron en sus manos un libro de colección cipotes, unos amarillos, rojos, azules, verdes, ¿verdad? Que era un color por materia. De igual manera teníamos alimentación escolar. La alimentación escolar para nosotros fue un proyecto muy ambicioso, porque yo recuerdo que como director de la escuela que era, nos capacitaban sobre cómo preparar los alimentos, nos capacitaban sobre, inclusive, recuerdo que nos preparaban hasta cómo preparar atoles utilizando piña de piñal con dulce. Esto quería el chef. Lo que quería era que nosotros utilizáramos los recursos de la comunidad para preparar los alimentos. Recuerdo que era un jefe el que nos capacitaba, no era cualquier persona. Recuerdo que nos insistían en que los alimentos tenían que llevar cosas del campo. Nos decían, por ejemplo, póngale Montecito. Y a nosotros nos daba risa, pero Montecito era algo relacionado con monte de comida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? A una carne bien rica, en ese tiempo todas la recordamos, una carne de cerdito, y seguramente si ustedes estudiaron en zona rural, esa carne de cerdito era bien rica, nos gustaba más que el pescado porque el pescado echaba mal olor,
¿verdad? Pero ya por las 11 nosotros los maestros teníamos hambre y también comíamos la carne porque teníamos picantillo bien rico. Entonces el programa de alimentación escolar para nosotros fue muy interesante porque a las madres por primera vez en la historia se les capacitaba y así les daban delantales, redecillas, que se lavaran bien sus manos, les daban hábitos higiénicos para que ellas manipularan los alimentos. Y a nosotros como director, yo recuerdo que una vez me fueron a supervisar la bodega y me salieron diciendo, miren, los sacos no tienen que estar pegados a la pared, tienen que repararlos así, uno horizontal, vertical, miren que no deben haber ratas. Entonces pero yo no estaba preparado en esa área cómo manejar una bodega, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, tengo que aprender también cómo manejar una bodega, cómo preparar la comida. Y lo importante era que nosotros coordinábamos con las mamás. Las mamás llegaban, un día llegaban las mamás de primer grado, cuando se terminaban las mamás de primer grado, que duraban como 15 días, llegaban las mamás de segundo y así sucesivamente. Era una relación y nos decían nosotros los personeros, yo recuerdo que a mí me gustó mucho esa reforma, que nos decían que el hecho de que la mamá llegara a cocinar, no llegaba solo a cocinar, sino que indirectamente nos supervisaba o nos podía ayudar de otra manera. Claro, nosotros en el sector de Ciudad Barrio teníamos mucha agua, había 2 proyectos de agua, pero a la par, o sea, paralelamente al proyecto de alimentos, nosotros teníamos Escuela Saludable. Recuerdo que Escuela Saludable nació como un gran boom, o sea, en tiempos del presidente Calderón Sol, y nos invitaban a que fuéramos como a festivales y que lleváramos niños que habían sido favorecidos. Yo recuerdo que a una niña me le dieron lentes, a otra me le dieron aparatos auditivo. Para mí el proyecto era buenísimo, que los compañeros decían que era político porque el color de Escuela Saludable era similar al del Partido Arena, porque era amarillo, rojo y blanco, o sea, solo le cambió en el amarillo, pero decía, bueno, que sea de Arena, pero a mí lo que me interesaba era que me hicieran campañas médicas. De hecho, a nosotros ya nos habían como concientizado que si tú eras maestro y tus alumnos tenían piojos, tú podías darle tratamiento para piojos a tus alumnas, porque una niña rascándose en la cabeza no iba a aprender. Y nosotros decíamos, bueno, así que aquí tenemos que hacerle de todo. Y cuando leemos las historias sobre el docente, sobre la vocación docente, nosotros decimos, si el maestro tiene que enseñarle a la niña que se peine, que se viste, todo eso. Entonces, claro, ya estábamos en tiempos de Calderón Sol. Luego, también como aparejado todos estos proyectos que en la zona rural ellos apostaban, recuerdo que doña Eli, siendo primera dama, hizo una entrega de bandas. Yo le había gestionado bandas musicales al gobierno de España y muy amablemente me había dicho que no nos daban bandas, no tenía ese proyecto, pero luego doña Eli nos dio banda. Pero ella nos decía, véngase como una comitiva de padres, una comitiva de alumnos, igual parecían la campaña política, pero nos dieron una banda musical. Entonces, además de eso, de la alimentación escolar, del programa Escuela Saludable, tuvimos lo que fue radio interactiva. ¿Qué implicaba radio interactiva? Como con matemática todos nos han traumado casi, ¿verdad? Que la matemática es fea, que no nos gusta. Entonces dijeron, bueno, les vamos a enseñar números cantando y haciendo juegos. Si ustedes recuerdan radio interactiva, que había un maestro radio clase y nosotros éramos guías. Y nosotros no teníamos que hablar, solo con muecas estábamos orientando. Y yo recuerdo que nos capacitaron que Radio Interactiva tenía 3 momentos, un antes, un durante y un después. Y el antes implicaba que yo iba a buscar la radiograbadora, iba a sintonizar la emisora, iba a tener mi cancionero, los niños su cuaderno cuadriculado, cuadrado, que así se llamaba. E íbamos a tener listos los objetos, que podrían ser semillitas, piedrecitas, palitos, porque cada mesa, yo recuerdo que los tenía en equipo, en cada mesa en el centro estaba un bote, un cumbo grande, con objetos para que los niños contaran. Entonces teníamos el maravilloso mundo de los números, si ustedes recuerdan que estaban pequeños, así se llamaba el programa. El maravilloso mundo de los números. Claro, era necesario tener una radiograbadora, hasta nos andamos escondiendo a los ladrones, poniendo grandes candados, porque yo recuerdo que una vez llego y el techo roto, se nos habían metido, nos habían robado la radiograbadora, nos habían robado cosas pequeñas, ¿verdad? Pero que nos hacían falta. De igual manera, aparte de este programa, se capacitó mucho a los maestros. Yo recuerdo que a mí me habían nombrado un año antes, yo recuerdo que nos capacitaban bastante a los directores, teníamos como mucha fuerza. Yo era en ese tiempo el presidente del Consejo de Directores de Ciudad Barrio y teníamos mucha relación. De hecho, preparamos unos torneos distritales que allá iba cada maestro con sus equipos y todos emocionados, arrastrando las comunidades.
que cuando venimos aquí a la ciudad y nosotros veíamos que en la ciudad el maestro un tanto muerto, apático, las aulas áreas, y veníamos de una zona rural muy ambientada, muy bonita. Entonces, eso es como que habían sido los logros. Yo recuerdo también que esta gran ministra, Cecilia Gallardo Decano, que no es porque ella haya sido arenera, ¿verdad? Sí, yo saco de ella lo bueno. Cecilia Gallardo Decano fue una ministra que luchó mucho con antes, 21 de junio, con toda la oposición, pero ella fue la que vino como a reformar la educación, a abrir, a pintar, a construir, a capacitar. Yo recuerdo que una vez nos llamó, yo trabajé en Ciudad Parra, como les digo, nos tocó venir a San Luis de la Reina, y ahí a Moncagua, ahí nos entregaron un diccionario de la luz muy grande, muy completo, y ella en su discurso nos decía que ella quería que el maestro por lo menos cada día se aprendiera una palabra nueva, o sea, fuera mejorando su léxico, porque ella sentía que como que estábamos con una autoestima baja, con un vocabulario corto. Bueno, es la única entrega que yo he recibido como maestro en los tiempos 22 años que llevo de que me regalaran una obra como un diccionario. Y claro, nos han dado documentos como este. Por ejemplo, yo les hablaba ayer que este era el documento Reforma Educativa en Marcha número 2, porque está Reforma Educativa en Marcha número 1, pero aquí está todo el proyecto ese. Luego, ya en tiempos de Francisco Flores, como les digo, se da una reforma a la ley, y que esa se dice que fue consultada y se llama Consulta 95. Nos llamaron a los directores a consultarnos, a los maestros, a los padres, a los alumnos, a todos los sectores, y por eso es que ellos deciden así como pumpa, esta reforma no ha sido impuesta, esta reforma ha sido consultada. Recuerdo que en el trópico, o sea, al trópico venimos los directores, decíamos nosotros, bueno, nos están consultando, pero seguramente la reforma ya la tienen hecha, ¿verdad? Y esto solo es para cubrir apariencia. Pero nos consultaron y externamos lo que no nos gustaba. Claro, en ese tiempo tenía poca experiencia, pero veía cosas que no me gustaban. Pero entre lo bueno está que en el 95, o sea, partimos del 94 al 95, en el 96 se crea la ley de la carrera docente, o sea, se reformó un grupo de leyes que había y se ley de la carrera docente, y esta viene como a profesionalizarnos, que nos divide a los maestros en nivel 1 y nivel 2. Yo me había graduado en el 95 y dice la ley que todo maestro que se haya graduado antes del 96 automáticamente pasaba al nivel 1. Entonces solo entregamos la copia del título y ya nos apareció el nivel 1 y un aumento que era bastante considerable. Yo recuerdo que en los buses decíamos, bueno, me va a servir para el transporte, para el refrigerio, y ya éramos del nivel 1. El gobierno, ¿qué hizo con esto? El gobierno logró que los maestros ya no nos discrimináramos, porque antes trabajabas en la zona rural, los del pueblo te veían como menos. Si trabajabas en primer ciclo, los de tercer ciclo decían, él es de primer ciclo. Los de bachillerato, peor, o sea, creían favor real. Entonces, con lo de nivel 1 y nivel 2, tú podías trabajar en un cantoncito con parvularia y tú ganabas como nivel 1. Y uno de nivel 2 estar en San Miguel. Entonces, tu sueldo es mejor como nivel 1. Claro, en este tiempo había un programa ambicioso, para el gobierno era ambicioso, Educo. ¿Por qué? Porque Educo vino a darle poder a las comunidades y las comunidades contrataban a los maestros. Yo recuerdo que se nos criticaba, decían que los maestros llegábamos el lunes en la tarde a los cantones y nos veníamos el viernes en la mañana. Entonces Educo vino y contrató, entonces ellos vigilaban que el maestro entrara el domingo en la tarde y saliera el viernes ya bien tarde. Entonces supervisaban que trabajara los 5 días. Esto con el tiempo se fue haciendo como corrupción a las comunidades, y que ya se escuchaba que los padres de familia, que eran las ACE, hasta le pedían dinero a los maestros para nombrarlos, ¿verdad? Y los maestros ya estaban como en componendas con los educos, pero lo bueno era que a ellos se les capacitaba para que esa ACE les fuera a ayudar a decorar la escuela al maestro, le celebrar el día del maestro, el día de la madre, y el maestro participaba poco. Entonces, pero el gobierno así fue como metiendo supervisión indirectamente de padres de familia. Eso ayudó mucho. Yo recuerdo que en la zona de Cesori, pero un distrito que pertenecía a Ciudad Parrio, se creó una escuela de Educo que fue la única a nivel del país que tenía de parvularia hasta noveno.
Y era un grupo de compañeros que decían que eran bien disciplinados, que no faltaban, porque era como la escuela modelo de Educo, porque no había ninguna que tuviera hasta noveno. Entonces, de hecho, por eso hasta ganó El Salvador premios, medallas, Darling Mesa anduvo por varios países porque fue la creadora, ¿verdad? Ella era viceministra, luego pasó a ser ministra y fue como su bandera, ¿verdad? El proyecto Educo, que vino como a darle más oportunidad a las comunidades. Ya en este tiempo las escuelas ya tenían injerencia de un padre de familia que firmaba chequera. Para nosotros fue nuevo. Yo recuerdo que el primer experimento de que los padres se metieran ya a tocar lo económico fue con un comité escolar. Ya no solo nosotros íbamos a tocar dinero, porque se nos había prohibido que cobráramos matrícula, ya no cobrábamos matrícula. Entonces el padre de familia vino a firmar cheques, un maestro y director, entonces ya teníamos que ser como más cuidadosos. Entonces el gobierno poco a poco iba como controlándonos más. Si se dan cuenta, ya teníamos nueva ley. Ya para el gobierno ya era como menos preocupante. Ya si a mí en San Matías se me dañaba una lámpara, ya no tenía que pedirlas a El Salvador, ¿verdad? Porque había una compañera que se reía que la escuelita ella era piso de polvo y les mandaban trapeadores. Entonces decía, si a mí me mandan trapeadores, que me lo voy a llevar para mi casa, decía riéndose. Pero ya cuando nos dieron el bono, que era un chequecito, ¿verdad? Con ciertos lineamientos, lo primero que ella hizo con su bono fue comprar 30 pupitres, porque ella era creación, no tenía pupitres, se sentaban en cumbitos, en bancas, en sillas viejas, y cuando le dieron el bono, 30 pupitres, y dijo, ¿qué otra necesidad más grande tengo? Que los niños se sientan en pupitres. Después que yo me vine, 6 años después, me di cuenta que a ella le construyeron un pequeño edificio. Entonces, estas son como de los grandes logros que esta reforma educativa en marcha tuvo, que de hecho las personeros que solo fueron mujeres, ministras, Cecilia Decano, Darling Mesa, Evelyn Yesir de Lobo, todas las señoras que le dieron mucho crédito al Ministerio de Educación, ellas abanderaban como una reforma que iba aprendiendo y por eso le llamaban En Marcha. Si ustedes recuerdan, cuando entra Elías Antonio Saca ya como presidente, ya no se llamó Reforma Educativa en Marcha, ya se creó el Plan 2021. Entonces al final los señores de Arena dicen, no, él no era de Arena, ¿verdad? Él se desligó. Bueno, y de hecho se desligó porque hasta le cambió plan, porque según él en el 2020, en el 2021, todos teníamos que hablar inglés, manejar la tecnología, y fue un plan ambicioso, que según los expertos muy bueno, pero no llegó hasta las escuelas, solo se quedó el ministro o las altas autoridades con el plan, porque ese contenía, por ejemplo, tenía un proyecto que se llamaba ¿Qué ruta tomamos? Y ¿Qué ruta tomamos? Ni se sabían qué era, ¿verdad? Entonces, en tiempos de don Elías Antonio Saca, ya nace ese nuevo plan y termina la reforma educativa en marcha, que era la que venía con estos cambios, ¿verdad? Entonces, yo pienso que fue lo más grande. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir parte de lo que me dice. Les hablaré un poco sobre la reforma educativa de 1995. Sé que un proceso de reforma educativa atañe a toda la nación. El Ministerio de Educación sostuvo en 1995 que la etapa de planificación de cambios y mejoras al sistema educativo era con vistas a satisfacer las demandas y desafíos que enfrentaría El Salvador en los próximos años. Para realizar esta consulta fueron invitados elementos representativos de maestros jubilados, gremios de maestros, alumnos, padres de familia, personal técnico de administración y de educación, entre otros. Dice que en la primera etapa de 1995 al 2000 se dan las políticas y los programas que son Educo, alfabetización, PAEVA, escuela saludable, reforma curricular, programa de estudio, libros de texto, cipote, textos de historia, reforma de profesorados, capacitaciones de docente, radio interactiva, prueba básica, PAES anual a partir de 1997.